Ministramos hace 2 domingos acerca de la armadura de Dios. Y hablamos muchas informaciones importantes acerca de la armadura de Dios. Hablamos, ¿verdad?, que Pablo hizo una analogía acerca del soldado romano con relación a la necesidad que tiene el pueblo de Dios de no estar desprotegido, de reconocer la batalla, la lucha que tenemos a diario, no contra personas, ¿verdad?, no contra seres humanos, sino contra seres espirituales, demonios, ¿verdad?, entidades demoníacas que tienen un plan y un propósito de que el cristiano, el creyente, no sea efectivo, no viva una vida en Cristo y que no pueda ser efectivo en su vida diaria del Señor. Por tanto, cuando se está en una guerra, hablamos de que nadie sale a la guerra sin armas. ¿Usted se imagina? Usted saliera a la guerra sin armas y usted llegara a la guerra y dice: espérate, mira, a mí se me quedó la escopeta, tú me das un chance para que salgamos bien, yo busco la escopeta y tú me... Cuando usted sale a buscar, usted muere por el camino. El tiro está, porque hay una preparación diariamente. Tú sabes, esto habla de una preparación diaria acerca de la vida del creyente. O sea, ¿a quién le está hablando Pablo? Aquí a creyentes. Porque quien no ha aceptado a Cristo no tiene ninguna armadura puesta, por tanto es falible que le pueda pasar cualquier cosa. Pero el creyente, y hablando allí a aquella iglesia en Efesos, él le está diciendo, casi terminando el libro, allí en capítulo 6, vístanse de toda la armadura de Dios. Ahora hay ciertas cosas que quiero nuevamente quizás reforzar para poder caer a esas seis elementos, 6 partes de la armadura de Dios. Y quiero recordarle y decirle que esta guerra no es una guerra de un tiroteo, es una guerra de ideas, de argumentos que se hagan. Y como usted tiene una idea de ideas, de argumentos, el diablo va a buscar la oportunidad siempre de decirle a usted lo que él quiere que usted haga. La gente va a hacer lo que él pida si no conoce a Dios. Pero el creyente que no conoce la palabra de Dios, que no tiene puesta la armadura de Dios, por tanto, como no tiene conocimiento, no tiene poder, como no hay ningún poder en él, no puede ir bien a la guerra. Entonces todos los días vive como que está en derrota cuando él es una persona victoriosa. O sea, vive como no debe de vivir. Entonces vamos a 2 carta a los Corintios 10, 4. Dice la palabra de Dios: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Miren, mis hermanos, ponerse toda la armadura de Dios nos ayuda a entender la famosa guerra espiritual. Cuando se empezó a hablar de guerra espiritual, las iglesias, los pastores, todo el mundo estaba buscando al diablo donde sea para pelear con él. Había 20,000 charlas y 20,000 cosas. Estábamos desenfocados mucho. No quiere decir que el enemigo no tenga efectividad. Déjenme decir una cosa: tiene más poder que nosotros. Sí, tiene más poder que nosotros, pero no tiene más poder que Cristo. Por tanto, si yo voy con mi fuerza, me va a acabar, me va a desbaratar, me va a dejar tirado. Pero yo tengo que ir entonces con los recursos que Dios me ha dado, no puedo ir solo. Entonces se habla mucho de guerra espiritual. Y la más efectiva guerra espiritual es tener las ideas y los argumentos en orden, para cuando vienen los ataques poder resistir adecuadamente y saber cómo dar la ofensiva. Así que no busque tantas cosas y busque. Yo lo busqué y agarré el tema por aquí, le di este trayón y le hice tal cosa. No se tiene que meter en eso. Se recuerda Santiago 4:7: someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero el someterse pues a Dios es parte de esto que está diciendo en 2 Corintios y en Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo. Lo primero que dice aquí que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y dice: derriba argumentos.
Cuando hablamos de derribar argumentos, estamos hablando de armas o utensilios de la milicia en la guerra espiritual, ideas, argumentos, pensamientos. Estas son fortalezas en la mente de las personas. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos que hacían, cada ciudad se guardaba tras unos grandes muros en una fortaleza. Entonces, vuelvo y digo, si él está hablando de una milicia, está haciendo una analogía de este tipo, está recordando que la gente se guardaba tras un lugar con muros bien anchos, para evitar que las familias y las personas en esa nación sean afectadas. Y viniera cualquier enemigo, las puertas no estaban abiertas, o sea, la gente estaba al cuidado de las cosas que pasaban día a día. O sea, el Dios nos empieza a decir, hay que tener mucho cuidado con las ideas, los argumentos, las fortalezas que nosotros tenemos día a día. Todo pensamiento es sometido, es decir, es llevado cautivo a la obediencia a Cristo. En cualquier crisis van a gobernar tres pensamientos entonces. Oye, lo que usted piensa, lo que el otro piensa y lo que Dios dice. Tenemos que quedarnos en lo que Dios dice. Ese es el gran problema. ¿Usted quiere un problema? El más grande problema es usted querer imponer a Dios lo que usted piensa. Hacer lo que usted quiere o la otra persona hacer lo que desea. Lo que debe imponerse es lo que Dios dice. Y es precioso. Y esto habla acerca de Dios. Y esto descubre toda la característica, el poderío, el señorío de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces dice la palabra en Proverbios 23:7, tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, tal como nosotros pensamos, así obramos nosotros. Nosotros, sencillamente, mis hermanos, somos lo que somos por los pensamientos que tenemos. Pues Pablo empieza a decirnos a nosotros aquí, esos argumentos, esas fortalezas, deben ser derribados. Todo argumento, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esas son las cosas que el enemigo va a buscar. Que el fundamento, el cimiento de Dios para su vida no se ha llevado a cabo. Si el fundamento y el cimiento de Dios para su vida es destruido, usted acaba de perder esta guerra completamente. Entonces dice que hay que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, que yo toda idea que tengo, todo argumento que yo tengo que llevarlo cautivo. ¿Cómo cautivo? Esclavo, amarrado, sujetado completamente a la obediencia a Cristo. Si estas cosas no pasan, pues es muy peligrosa la situación. La guerra espiritual consiste en ideas. Por ejemplo, usted y yo vamos al cine y nos enfrascamos en todas estas cosas que Hollywood hace. Todas las cosas que Hollywood hace son cosas que precisamente van en contra de la palabra de Dios. Nosotros vamos y filtramos. Nosotros examinamos. Si tenemos criterio, conocimiento de la palabra de Dios, nosotros vamos a examinar lo bueno. Nos quedamos con eso, vamos a eliminar lo que es malo de él. Los otros días se hablaba de la película Noé. Y me dice a mí, una persona en conversa, tremenda película. Excelente, pastor, ¿usted la vio? Que no la vi ni la voy a ver. Porque solamente el criterio de personas con suficiente crecimiento de la palabra de Dios, de las cosas que me dijeron, de cómo se tergiversó la historia, me hace ver que yo no tengo que ver nada. Ahora, si yo hubiera querido entretener o a verla para yo entonces hacerle ver a la gente lo que es correcto, muy bueno mi criterio, pero yo sé que lo que la televisión me está dando, lo que el cine me está dando, lo que la sociedad me está dando, va a crear una serie de ideas y de argumentos que si yo lo pongo en la balanza de Dios, me van a oler muy mal. Y no lo voy a escuchar muy bien porque no van a ser correctos. 2 Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El enemigo utiliza el engaño. Y el engaño tiene un significado interesante porque te hace vagar en dos pensamientos. Y la idea del enemigo
Eva en el Edén era que ella entendiera que el pensamiento de Dios era un pensamiento correcto y efectivo y que el pensamiento de Dios era el que estaba grave. Pero como usted tiene el momento que usted está en la duda y se dejó llegar y llevar por el engaño, entonces es muy difícil que usted pueda prevalecer, ¿verdad?, triunfante, victorioso en medio de una guerra, en cuando sus pensamientos están realmente ya minados o dañados por maneras de pensar muy diferentes a lo que Dios ha establecido o lo que Dios ha dicho. ¿Qué hacemos entonces? En esta guerra espiritual, si usted quiere mostrar algo, usted tiene que atacar el error con la verdad. Así se gana la guerra espiritual. Nos ponemos la armadura de Dios porque estamos contrarrestando el error y atacando con la verdad. Vamos a ver usted más adelante que una sola de esta armadura es el que se utiliza como ofensiva. Los otros son para resistir, son para cubrirse, son para cuidarse. Porque la palabra de Dios me dice, mis hermanos, que cuando usted está viviendo día a día, usted está propenso a recibir mucho más ataques que la oportunidad que usted tiene de establecer la palabra de Dios. Bueno, usted va a recibir mucho más ataques que la oportunidad que usted tiene de dar la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que la iglesia está callada. Bueno, aparte de que la iglesia esté callada y que la iglesia quizás está inmersa en muchas situaciones que son muy dolorosas, y es la indiferencia a lo que pasa en medio de los tiempos. Lo cierto es que desde que usted sabe, no ha corrido usted 2 o 3 esquinas, porque usted ha quizás tenido 2 o 3 situaciones, tentaciones, casos que quieren sacarlo de usted. Nada más tiene que usted andar las calles de este país para usted empezar a ver que no es fácil, que cuando usted quiere establecer y decir algo, ya usted ha tenido 3 o 4 ataques o situaciones que quieren sacarlo usted de la comunión y de la verdad de Cristo. Cuando los enemigos atacan los dardos de fuego, Él quiere atacar a la mente, Él quiere minar a usted. Allí donde se genera entonces esa verdadera guerra, porque usted debe sopesar sus ideas y sus pensamientos con relación a lo que Él está haciendo. ¿Quiere saber si es tan efectivo? Él tentó al Señor Jesucristo en el desierto, y lo tentó y por vanagloria, porque tenga dinero, porque tuviera todas las cosas que tuviera en este mundo, y citó la palabra. La palabra que citó allí fue Salmo 91, 11 y 12. Dice: pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. O sea, es decir, que el enemigo conoce la palabra de Dios. Es sutil. Usted puede entender que puede estar haciendo algo que es bueno, algo que es correcto, puede citarle, puede decirle algo. A veces viene el pensamiento a nosotros mismos decimos: ay, pero esto me concedió con esto. Pues entonces lo que quiere decir es esto. No siempre es así. Cuando estamos correctamente cubiertos en el Señor y estamos creciendo en la palabra del Señor y estamos firmes en la fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús, entonces nosotros podemos entender las cosas que nos pueden estar pasando día a día para poder resistir y poder seguir adelante. Entonces, la que busca Satanás, según dice la palabra, es ganar ventaja sobre nosotros. Dice la palabra: pues no ignoramos sus maquinaciones, como dice segunda carta a los Corintios 2:11. Maquinaciones es Nahoma en griego, lo original significa trazar un plan para destruir. El enemigo sale con un plan, entonces usted sale con uno. Usted puede estar dentro de su casa, pero puede imaginarse mi mujer que está así, esperando que usted salga y ya tiene un plan. Es por aquí. Mira, él dijo que él se estaba cayendo muerto. Él dijo: yo no salgo de una enfermedad. Lo dijo, y por cuanto lo dijiste, el enemigo lo oye. Pero si está en tu corazón y está en tu pensamiento, es tuyo y es del Señor.
Pero cuando lo dijiste, lo disparaste, porque la boca nuestra, señores, esa lengua, como dice Santiago, puede encender un bosque. Nosotros decimos lo que tenemos que decir y lo que no tenemos que decir y la dañamos. Por cuanto lo decimos, entonces él toma lugar y se para en la puerta de afuera. Te abre, te quita el candado, abre la puerta. Se sienta al lado de ti. Tu tema es la que ese día él va y tira. Ay, sigue, quéjate más. Y empieza a poner el pensamiento, ¿no será que tu Dios le faltará esto, le faltará lo otro? Nadie te quiere. A ti nadie te quiere. Mira, el pastor no te sabe todo. Nunca te doy el cuenta. Ay, mira, no importa. Haz un chin aquí, un chin allá. Date tu gusto. Uno es un hombre de trabajo. Mi salón no se puede quedar. Pero cuando tú vienes a ver, tú estás haciendo 20,000 cosas por ti y el Señor se va a quedar a un lado. Pero todo eso empieza en un plan que tiene el mismo enemigo para destruir. Eso se llama Naoma, significa trazar un plan para destruir. Esa guerra espiritual, mis hermanos, está en la mente. ¿Qué está en nuestra mente? Porque si no se llena la palabra de Dios, va a estar bien ociosa. Si no se llena de eso, yo tengo un amigo que es loco con el tema de sistemas y computadoras, y eso es lo que él suelta y habla, ¿no? Habla otra cosa. Tú coges a un niño y tú le metes muñequito, y tú ves al niño que tú dices, ¿cómo que habla tan fino, tan bonito? Mira cómo dice, auto, coche. Resulta que no está escuchando carro, ni está escuchando mal lo que tú le dices, él está tomando más tiempo en eso, su mente se llenará de eso, su mente reaccionará según lo que tiene entonces, vamos a la palabra de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 10, hablamos acerca de que nosotros vimos, ¿verdad? Que vimos ceñido nuestro lomo con la verdad, y vimos también allí acerca de la coraza de justicia. Pero antes de estas cosas, Pablo, ¿qué hace? Analiza una cosa. Antes de llegar allí, le dice: espérense, yo no te voy a dar los elementos que tú necesitas, yo te voy a dar un preventivo, muchas informaciones que tú necesitas tener para tú poder resistir y llevar toda esa armadura que tú tienes. En el versículo 10 del 6 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos. Cuando nos vamos a ver aquí quizás el griego, ¿verdad? Nuevo Testamento, buena traducción en griego, vamos a ver el original en griego, ¿qué nos quiere decir? En dunamao es fortaleceos, quiere decir, háganse fuertes en el Señor. O sea, háganse fuertes en el Señor. O sea, pongan ustedes, fortalezcanse en Él, busquen de Él. Es en Él que tienen que estar, es con Él que lo deben hacer, no lo pueden hacer fuera de Él. Dice: en el poder de su fuerza, como está escrito también allí. Por ejemplo, Dios es el motor que produce la fuerza que nosotros necesitamos. Yo voy para Santiago y yo voy a conducir ese vehículo, pero que ese vehículo desarrolle 140 o 160 kilómetros por hora en la carretera, no maneje tan rápido, o quizás 100 o 120 kilómetros por hora en la carretera. Ese motor, quien lo impulsa es Dios. Entonces es el motor, es el eje que lleva adelante. Él es el eje que lleva adelante, ¿verdad?, nuestra vida. Nuestras ideas, mi hermano, nuestras brillantez no son mayores que las de Satanás. Por tanto, la brillantez de Satanás se basa en la maldad. No puedes tú mantenerla en tu propia fuerza. Necesitas que sea Dios quien te impulse, que sea el motor para llevarte a ti. Nunca te hagas y creas que eres lo suficientemente fuerte. Cuando usted cree que es lo suficientemente fuerte y usted dice que es fuerte, usted va a empezar a mostrar, a entender que la fuerza está en usted. La fuerza no está en usted. La fuerza y el poder vienen de Dios.
Entonces dice, vestidos, el 11, de toda la armadura de Dios. Cada uno se pone individualmente su armadura. El pastor no puede poner la armadura a otra gente. A usted que a mí nos vestían cuando chiquito, pero yo en un momento que hicimos un besito, nos dieron una nalgadita y usted empezó a ponerse los pantalones, la camisa. Usted tiene que ponerse la armadura de Dios. Dios no le puede poner la armadura. Pastor, ore por mí porque Dios lo escucha más. A veces hay pastores que creen superpastores porque paternalizan, llevan, agarran de la mano, no lo sueltan aquí, no lo ven allá, no lo dejan respirar. Busque una relación con Dios y póngase la armadura de Dios. El plural para eso es panoplia, que quiere decir armadura completa. Cuando dice vestido toda la armadura de Dios, tenga la armadura completa. Y muy importante, mis hermanos, usted no puede dejar de ponerse, ninguno de ellos puede dejarlo en su casa, no puede dejar de ponerse, tiene que vestirse completamente de la armadura de Dios. Ahora, ¿para qué uno se viste de la armadura de Dios? El versículo 11 dice, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Firmeza, establecido en un lugar, sembrado en un lugar, firmes ahí y sólidos en eso que están. Miren, acechanzas, la traducción por el mismo es trucos, y en el griego quiere decir mesodeia, o sea, altimañas o engaños. O sea, que usted puede decir, vístase de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra los trucos de Satanás, contra toda insinuación que va directamente a sus mentes. Engaño, altimaña. El enemigo, mis hermanos, es como se escucha, es sucio, truquero, experto en el pago, lo que quiera, es amén, policía, él está donde sea. No estoy diciendo que esta gente son malos, estoy diciendo que él se libre de lo que él quiera. Él está acechando. Mira allí, pecó. Mira lo que dijo. ¿Qué va a hacer? Ay, no ha hecho nada. Qué bueno. Y nosotros conocemos la palabra. La palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda palabra. No. Nosotros no cerramos el capítulo a Él, lo dejamos abierto. Él está acechando, Él va acumulando, Él va acusando, Él quiere que nosotros caigamos. Él va revolviendo algo en nuestra mente. ¿Qué tú hiciste en el pasado? ¿Qué hiciste allí? ¿Qué hiciste allá? Y pone en tela de juicio si tú eres un creyente. ¿Y saben qué? Nosotros se lo creemos. Porque si no le entramos a la mente de lo que es de Dios, y entra más dentro, como tú ligas agua y aceite, no ligas. Metiste 3 cuartos de aceite, ¿cómo va a haber el cuarto de agua por ahí? No puede ser todo aceite. Mitad aceite, mitad agua. Se divide porque no sé cómo se dice esta palabra, pero no se mezclan. Pero están ahí, están conviviendo en un mismo recipiente. Voltea, va a quedar un chin de agua y un chin de aceite. Se daña el motor, porque el motor trabaja con aceite. El Hijo de Dios trabaja con la unción, el aceite que viene de Dios. Entonces, ¿con qué está ligado? Está ligado con un contaminante, pero que le quita efectividad. Falla el motor, no dura los años que dura, y Dios no es bueno. Dios es bueno y es precioso y es hermoso. Entonces dice algo aquí Pablo también, que entonces nosotros no tenemos luchas contra carne ni contra sangre. El texto original quiere decir, no tenemos lucha solamente contra carne y sangre. Son personas, es decir, sobre personas malas. Nosotros no tenemos lucha contra personas malas. Esa no es la lucha. No es personal. No es lo que me pasó aquí, no es lo que me pasó allá. Cuando nos está pasando algo, tenemos que ver lo que está atrás de eso en términos espirituales. Eso no quiere
en la parte humana de la persona. Usted tiene que establecer una relación con Dios para que pueda ayudarle a resolver las cosas que usted vive día a día. Dice que es contra principados. Principados en griego es arges. Dice contra jefes. Principado contra jefes. Demonios que son jefes. No son cualquier cosita la que vienen en contra del cristiano, en contra del creyente. Entonces nosotros no podemos tomarlo tan ligero como que esto es una cosita que está así, y como que esto no importa y que esto fue así y fue allá. Son jefes que dominan las mentes de las personas. Es decir, no solamente contra personas malas, sino contra jefes que dominan tu mente. ¿A través de qué? De ideas y de argumentar cosas. Cae preso, de consecuencia, qué sé yo, pero tú tratas con esa persona que una vez y hizo algo que ella no haría. La gente dice, pero fulano, son raros de fulano es algo. Jefes que dominan con ideas y argumentos las mentes de las personas. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que cortar, si nosotros alimentamos, los jefes siguen creciendo, siguen encontrando una mente donde ellos pueden habitar, donde ellos pueden influenciar, donde ellos te pueden llevar. También dice contra potestades. Potestades viene del griego exousia, espíritu que controla y que tiene control sobre los pensamientos de las personas. Controlan. Jefes que tienen dominio de este espíritu que controlan y dominan la vida también. ¿Sabe lo que te diga que alguien tiene el control sobre usted? Alguien tiene decisión sobre usted. Alguien le lleva a hacer lo que usted no quiere hacer. ¿Alguien quisiera eso? Hacer lo que no quiere hacer. Tenemos que tener puesta la armadura de Dios. Tenemos que estar preparados. Bien, aquí dice también la palabra en el versículo 11, hablamos de contra principados, contra potestades, y dice contra los gobernadores de las tinieblas. Miren, no son gobernadores como lo que hay aquí en una provincia. Eso es lo que hace que se lleven todo el dinero. Si fuera como eso, papá, le gasta el dinero, le mete preso, aquí no se hace nada, ¿verdad? Pero no es de ese tipo de gobernadores que está hablando, de lo que hay en municipios y hay en provincia. La traducción para eso es con cosmocrato, dice que se refiere a tinieblas de este siglo, a dominadores. Tienen dominio. Potencias espirituales que dominan las mentes, las voluntades y las conductas de la gente. Dice la palabra, primera carta de Juan, capítulo 5, 19, no vaya ya, si quiere la nota. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Bajo qué? Bajo el dominio, bajo la influencia del maligno y de huestes espirituales. Hoy sabemos que tenemos conocimiento, sabemos nosotros que somos de Dios. ¿Cómo dominan el mundo? El mundo está dominado por quién? Por la influencia del maligno. Ustedes van a estar en el mundo, dice el Señor, pero ustedes no son del mundo, ustedes no son de ese sistema que está allí. Aunque estamos aquí y aunque estamos viviendo y viendo cosas, nosotros, dice, lo quiere decir la palabra aquí, no somos influidos por ese mundo, por ese sistema, porque nosotros salimos de las tinieblas a la luz. En lugar de nosotros no estar viviendo en estas cosas. Dice la palabra que hizo Satanás, que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz de Cristo, el Evangelio de la gloria de Dios. Entonces, ¿en qué es experto él? Cegar el entendimiento del que no ha venido a Cristo. Pero tú le predicas a una persona y le dices a una persona y tú a veces que está como ciego. El entendimiento está ciego, no puede ver, no puede entender nada de lo que está ahí. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos ayudar a una gente? Orando, buscando, involucrándolo, llevándole la palabra de Dios, llevándole el Evangelio de Dios. Miren, mis hermanos, no
No importa de cuánta gente puede estar llena la victoria, no importa de cuánta gente puede estar llena de una cárcel a la otra. Cualquiera de esas personas influenciadas por el Evangelio de Dios pueden cambiar su forma de vida. Pueden estar ciegos allí. Ustedes sabían que de las iglesias que más crecen están dentro de las cárceles. Nosotros conocíamos cuando estábamos en Vida Abundante a un pastor que estaba colaborando con nosotros, y este hombre tiene una iglesia en la misma Victoria, y este hombre llega allá y da cultos, y las personas tienen genuinos arrepentimientos delante de Dios porque ha llegado la luz en medio de las tinieblas donde no están. No es porque están asustados, no son decisiones de estar asustados, pero las decisiones de estar asustados no te dejan ver el fruto de una vez, pero se ven estas personas que empiezan a crecer en el Señor, empiezan a tener diferentes conductas, empiezan a bajarse los años que ellos tienen de condenación, porque dan un real testimonio de arrepentimiento. Entonces, esas potencias espirituales que dominan la mente y las voluntades deben combatirse con ¿qué? Con el Evangelio del Señor. O sea que nosotros tenemos la luz. Aleluya. Gloria a Dios. Pero también habla de huestes espirituales. Estos son ejércitos espirituales. Usted sabe, ¿verdad?, que hubo una rebelión del cielo. Se rebelaron contra Dios. Una tercera parte de los ángeles se fueron. Ahora, ¿a dónde se fueron? ¿Con quién se fue? Están con el enemigo. Porque el que no es con Dios está contra Dios. Entonces, no son 2 ni 3, son muchos. Ahora, vuelvo y digo, no estamos asustados porque ellos son tantos. No. Lo que estamos buscando nosotros, combatir el error con la verdad de Cristo. Vendrán 1000, 10,000 a tu dieta, pero yo estaré allí firme, confiado, porque tengo un Cristo que es todopoderoso. Yo no tengo el poder de Satanás. Reconozco que Él tiene poder. No me quito el sombrero delante de Él. A veces decimos algo que refrán, me quito el sombrero. No se quita el sombrero delante de Él. Reconozca que tenga poder. Respete en el sentido de que usted no tiene que andar buscando ni abriendo puertas para Él. Apéguese a Cristo, y Él es quien lo fortalece, Él es quien le lleva a usted. Gloria a Dios. Y dice también aquí que esas huestes espirituales son de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuál es el día malo? Cualquiera. Ahora, nosotros estamos buscando un día malo. No estamos diciendo, ay, el viernes 13, no me gusta, que se yo, y dos K, que se yo, ¿qué va a pasar esto? No estamos buscando eso. Lo que quiere decir es que todos los días puede estar el enemigo buscando algo. No quiere decir, hermano, que un día no le va a pasar algo a usted. No quiere decir que no se va a enfermar. No puede decir que un día no lo van a chocar. No va a decir usted que un día todas las cosas no le salen como usted estaba pensando. Ahora, ¿cuál es el pensamiento? Su pensamiento es derrotado, su pensamiento es establecida por la palabra de Dios, lleno de la salvación, cubriendo su mente. La coraza de justicia, ceñido vuestro lomo con la verdad, la cintura, ¿verdad? Todas sus entrañas cubiertas completamente del Señor, sus sentidos, sus emociones, todo. Bien, entonces, vamos aquí. Hablamos entonces del cinto de la verdad, hablamos de Cristo como la verdad. Conoceréis esa verdad os hará libre. Hay que adorar al Señor en espíritu y hay que adorarlo en verdad. Por verdad tenemos muchas cosas, tenemos a Cristo, tenemos la palabra, pero usted tiene que estar muy protegido, muy seguro en la verdad que es Cristo en usted. La verdad es la palabra. La verdad, ¿verdad? Mire, la coraza de justicia que cubre aquí el pecho y la parte de ceñido vuestro lomo de la verdad, todos, aunque son dos partes diferentes, tienen un propósito de cubrir las entrañas del ser humano, del soldado. Allí que está el corazón, allí está el hígado, allí está el páncreas, allí hay muchos órganos importantes. Ahora, ¿qué lo cubre? Las costillas. Dios no hace las cosas porque las hizo así. Él dice, amor, las costillas me ayudan a sostener este lado. No, la costilla está cubriendo los principales órganos que tiene el ser humano. Entonces, cuando hablamos del lomo de cintura, hace referencia a las entrañas.
La palabra en griego para esto es oscos y va más allá de lo que es lomo. Dice, es diferente a esto. Habla de los órganos vitales que tienes dentro de ti. Esto habla de los lomos de Abraham que salió con toda la estirpe de la fe en Isaac. Poderosa la confianza de Abraham, el Señor, que como quien habla de que quien saca fuerza de adentro y dice yo solamente dependo de Dios. Dice esa verdad, esa fe que tenía Abraham, hacía que Abraham viera, ¿verdad?, al invisible, ¿verdad?, y tomara y creyera la promesa de Dios y caminara creyéndole a Dios. Y mira lo que nosotros estamos viviendo. Nosotros somos parte de todos esos linajes que vienen de Abraham. Sigan, mis hermanos, sus lomos con la verdad, la palabra de Dios, hablar de la verdad. Les decía la semana pasada, cuando la mujer samaritana estaba allí delante del Señor, el Señor no solamente le dijo la verdad, Él es la verdad, y le llevó a la verdad también, y no se alejó de Samaria hasta que Él vio que era cumplir esa palabra a las demás personas que estaban allí. Ellos dijeron, hey, espérate, los discípulos fueron a llevarle, si usted lo ve allí en el capítulo 4 de Juan, me parece que está la historia de la mujer samaritana. Y cuando los discípulos le llevaron alimento, él dijo, no, espérate, yo tengo otro alimento que yo debo de comer. Él dijo, yo no me voy a detener a comer este alimento, porque yo lo que necesito ver es que esta mujer salga de aquí con esta verdad. Y el pueblo volvió a causa del testimonio de ella, porque estaba delante de Cristo. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando estamos delante de Cristo? ¿Anhelamos llevar la verdad? ¿Anhelamos respetar la verdad? Porque eso va a ser un elemento sumamente vital en tu armadura, conocer ese unigénito y poderoso Rey, el Señor Jesucristo, tu Señor y Salvador. Lo que yo digo y tú dices que crees debe apoyarse entonces con la conducta. Esto también no quiere decir eso. Conducirnos adecuadamente nos da protección contra el enemigo. Porque ¿quiénes son los que extienden la palabra de Dios? ¿Cuáles son los embajadores? ¿Cuáles son los representantes de Cristo? La iglesia. Si la iglesia no se conduce con la verdad, va a estar desprotegida. Porque de ahí que hay tantos problemas. Y dicen, no, mira esto, ¿qué es esto? Mira qué es lo que pasa. ¿Qué dice eso? No hay una congruencia entre lo que dice que es y lo que realmente está dando como testimonio. Esa es la mejor arma, ¿verdad?, contra la mentira y contra la falsedad. Ponerse, ¿verdad?, en un estado de obediencia al Señor y tener una conducta adecuada como la que Cristo nos pide a nosotros. Por eso Pablo, como digo, hablando de esta analogía del soldado romano. ¿Me están siguiendo? Coraza de justicia. La coraza que cubría el pecho, ¿verdad?, el pecho. El significado para coraza de justicia se lleva en griego a sorax o tórax o pecho. O sea, la coraza de justicia, el cual cubre el pecho, está protegido todo el pecho. Ustedes sabían que cuando los soldados peleaban, ¿qué pasaba? Que le lanzaban piedras, le lanzaban lanzas. Esa coraza estaba hecha de acero. Cualquier lanza se detenía ahí y le podía cubrir los signos vitales. Los signos vitales, no solo los vitales al soldado. Perdón, me metí a decir, hermana. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es importante con el tema de la coraza de justicia? ¿Qué hablamos como justicia? La coraza de justicia, la protección, la justicia de que de Dios a nosotros, la justificación. ¿Se recuerda que hablamos de imputación? Yo cometí un grave error, debo caer preso, pero Cristo va por mí a la corte y dice, yo voy a pagar el precio por él. No, pero él que tiene que caer preso. No, yo pago el precio por él. No, pero también me quedo preso yo, pero él no va a quedarse preso. Yo lo estoy imputando, yo lo estoy justificando a él. Lo que Cristo hizo con nosotros, mis hermanos, a través de la justificación
con el aprecio del Evangelio de la paz. Mi versión aquí de esta Biblia dice, con el celo por anunciar el Evangelio de la paz. El significado griego para esto es hupodeo, que quiere decir sujetar bajo nuestros pies. ¿Qué dice la palabra? Hollarán serpientes y escorpiones, y contra toda fuerza del enemigo nada os dañará. ¿Qué es lo que puede hacer? Creerlo tú. Cuando usted camina, usted va a dar la palabra del Señor, usted no va asustado diciendo, a mí me van a dar una pedrada porque yo estoy predicando la palabra de Dios. La palabra dice que usted va a apoyar serpientes y escorpiones, y a usted nada lo dañará. Ahora, es serpiente como tal. Lo que está diciendo, hay que entender la simbología de lo que está diciendo. Usted lo va a atacar, lo que sea, van a venir a atacar contra usted, van a querer venir también a atacarse el fundamento sobre usted, pero nada puede hacerle daño a usted, y eso hay que creerlo. Entonces dice la palabra, calzados los pies con el aprecio. Calzados fuertes. El soldado tenía que subir montañas y correr por aquí. Entonces ese calzado tenía que ser bien fuerte. ¿Para qué? Para que las piedras no le hicieran daño a los pies y no quedarse él porque la armadura no era correcta, ¿verdad? Entonces, si usted tiene el calzado adecuado, usted puede correr para aquí y para allá sin ningún tipo de situaciones y no se le van a lastimar las plantas de los pies. Esto es lo que habla, mis hermanos, de disposición. Cimiento a través del Evangelio de la paz. Hay filosofías que te van a lastimar. Si no es el Evangelio de Cristo y es otro, eso otro que usted está creyendo lo saca por completo. Entonces eso quiere decir que debe haber una disposición en nosotros hacia el Evangelio de Cristo de manera completa. Este es el cimiento sólido donde debemos pararnos firmemente, lo que quiere decir la palabra de Dios. Lo único que te hará caminar firme es el Evangelio del Señor Jesucristo. Si caminas, mis hermanos, si yo camino en mis ideas y usted camina en sus ideas, todo se derrumba. También dice la palabra, sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Quién lo va a tomar? Uno quiere que el Señor le lleve el escudo. Toma el escudo de la fe. Tú y yo lo vamos a tomar. La referencia para eso es Tureos. Es como la misma piedra que tapaba la entrada del sepulcro donde estaba el Señor Jesucristo. ¿Quién removió esa piedra? Él mismo. En lo sobrenatural de Él puede mover esa piedra. ¿Te estás moviendo tu fe? ¿Tú estás moviendo el cimiento de tu fe o tú estás firme en ella? Porque el Tureos aquí dice que solo Jesús puede remover aquella piedra. Fe en Él. Los escudos siempre es más grande, mis hermanos, que el soldado. Fíjense, si invoco a Amós, quizás, el escudo que necesita Amós es más grande que el mío. Cualquiera ve una película y piensa que todos los escudos eran iguales. Mira, toma, pon ese escudo eterno. El escudo se hacía específicamente para el soldado. Y si el soldado medía 2 metros, por lo menos, salía unas cuantas pulgadas más. ¿Para qué? Para cubrirlo completo. Entonces dirán, ¿por qué el escudo? Si él ya tenía la coraza de justicia. ¿Por qué el escudo? Si él ya tenía el cinto de la verdad. Algo muy importante, mis hermanos, es que cuando atacaban a los soldados romanos, uno de ellos decía, ¡lanza! ¡Flecha! Peluca. En mi película. Y ellos se formaban todos, se ponían completos. Entonces, venían misiles. Cuando venían esas flechas, muchas de ellas calafateadas, así, de eso mismo, como de petróleo, encendidas con brea, gracias hermano, brea peña. Y cuando venía ¡guap! Y daba en el escudo, aunque eso estuviera encendido, eso no sobrepasaba ese escudo que está ahí. Ahora, era uno solo que se cubría.
recuerda lo que dice el Señor acerca de nosotros. Esta fe nuestra mueve montañas. Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo creo, mi hermano, que tú te puedes levantar. Yo creo que tú puedes caminar conmigo. Y levantaban allí el estandarte de la fe. Al que cree, mis hermanos, todo le es posible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Fe para poder resistir en la guerra también. Porque si nosotros vemos siempre que tenemos la victoria, eso no es fe. Si no tenemos fe, cuando nos pasa algo que llamar, no puede seguir. Usted no tiene que ver la victoria. La fe es el siguiente fuerte en nosotros, porque es la esperanza que nosotros tenemos de que nosotros vamos a ver eso, una convicción, una certeza que tenemos de que eso va a pasar aunque yo no lo esté viendo. Entonces no va a ser determinante por la condición que yo estoy viviendo ahora, está determinante porque Cristo lo dijo. Y entonces yo pongo mi fe, pongo mi esperanza en Él. Allí, como ustedes podéis apagar todos los dardos, todo el maligno, ese propósito de esas lanzas y esas flechas era, porque recuérdense, muchas veces salía a pelear a la batalla, a la guerra, pero muchas veces eran atacados. Entonces esas flechas buscaban que sobrepasar los muros y llegar a las ventanas y llegar a las puertas, y el fuego que creaba confusión. Miren, usted un día iba a prender una estufa y deja el gas prendido, como usted hace así, viene una ráfaga y casi le lleva a usted la pestaña y todo. Usted se da un susto. ¿Nadie le ha pasado eso? No me hagas. Tú lo dejas así, el gas, y tú das la vuelta. Y tú, cuando viene, y sube así. Eso da un susto tremendo. Ahora, imagínense una ciudad, miles de personas, se gana una guerra, y las lanzas empiezan a llegar en sentimentalidad en la puerta de la casa de la señora, el pánico y la bulla que se arma. ¿Para qué es? Para confundir, para ponerte en pánico, para que tú creas que todo fue perdido. Cuando vienen esos dardos, ¿cómo vienen? Con tentaciones económicas, sexuales, mentiras, vienen en todas las presentaciones, en todos los paquetes, en todos los tamaños, para crear que un caos en tu vida. ¿Perdón? Enfermedades, que tú seas destruido. Entonces, tomamos el escudo de la fe. Estamos terminando. Tomamos entonces que el yelmo a la salvación, el yelmo es un casco y va aquí en la cabeza. Usted ha visto un motorista caerse de un motor con su casco puesto. Si usted lo ha visto, que son pocos los que se lo ponen aquí, ese tipo nada más está pelado, se levanta. Aunque deje media piedra en el piso, él tiene garantizado. Mira, pero los que se quedan son aquellos que salen de su campo por ahí. El primer golpe, yo no sé, la cabeza es lo primero que la gente se da. Y si te diste en la cabeza, allí que se guarda el cerebro. Y si te diste en el cerebro, allí hay pensamiento, es lo que le manda información por el arco de la. Ay, mis hermanos, cuántos creyentes con sus mentes desprotegidas y sin el casco de la salvación. A veces le preguntan la duda. Tengo una duda. Cuando son hombres y son mujeres de fe realmente, el lleno de la salvación tiene un propósito, y es cuidar que tú tengas esos pensamientos precisos. Cuando una gente le va a ganar, se da de duro por el casco, porque si le dieron por ahí, le van a ir a limpiar completamente. El enemigo no juega, el enemigo es a la mente que da miedo. Que tú eres adorador. Tú no sabes dónde tú saliste. Que tú eres el enemigo. Pero tú no te recuerdas el día que hiciste esto, que hiciste lo otro. La mente, ahora si usted lo cree,
los pensamientos se llevan cautivos a la obediencia de Cristo. Sí, Señor. Esto está viniendo a mí, yo tengo esta duda ahora, yo me siento bien, Padre. Aquí estoy. Llevo esto, Señor, cautivo delante de ti. Yo me siento turbado, Señor, no puedo ni siquiera pensar bien. Y allí Cristo tomará el Espíritu de Dios para revelar quién tú eres, las arras del Espíritu, el sello del Espíritu Santo del ti. Y no hay pensamientos que se puedan que puedan derrotar. Hay que estar con el casco, el yelmo de la salvación. O sea, usted tiene una capacidad para pensar, tomar decisiones, observar, entender las cosas. Porque el creyente tiene una capacidad para pensar. Hay que revisarse. Dice, mira, ¿por qué esto no me sale? O yo siento de ello. Empieza a orar y diga, Señor, pero yo tengo esta mente llena de los pensamientos tuyos. Entonces, meto palabra de Dios, meto palabra de Dios, meto palabra de Dios, meto palabra de Dios para cuando tenga que pensar y decir, sea la palabra de Dios lo que salga de mí. Dice un dicho por ahí, hiere al pastor y serán dispersas las ovejas. Usted dio a la cabeza, se perdió. Usted le dio al matrimonio, usted le dio al libertad una cosa y lo que busca es que se caiga. Usted le da al presidente de la República y hay ébola en todo el país entero, le está dando a la cabeza. Tenemos que cuidarnos, porque si nosotros no nos cuidamos, usted no va a influenciar a nadie más. A usted van a tener que cargar